Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Hola mis queridos hermanos en Cristo, reciban un saludo del Padre Alfonso Vaca. Voy a compartirles un comentario o reflexión sobre el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7 se nos ha narrado la muerte de Esteban, quien ha sido lapidado. En este capítulo 8 se nos empieza diciendo que Saulo aprobaba su muerte, es decir, antes de su conversión el apóstol Pablo, siguiendo su mentalidad judía, perseguía encarnecidamente a los primeros cristianos, a la iglesia incipiente. Se nos dice que provocaba estragos en la iglesia y se llevaba a hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. De la misma manera, muchas personas, siguiendo su manera de pensar, persiguen hoy a la iglesia, porque ésta nos va presentando la verdad revelada por Dios en Cristo, a saber, el inmenso amor que Dios nos tiene y que quedó patente en la cruz del Señor Jesús, y que todos somos hermanos y debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ante la persecución, todos se dispersaron. Guardar fidelidad a la palabra de Dios, vivir conforme a su enseñanza suscita para nosotros, no pocas veces, cierto temor o miedo. También nos dispersamos a la hora de la verdad. Sin embargo, no todos. Los apóstoles no se dispersaron. Tuvieron el valor de afrontar la adversidad. De esa misma manera, también nosotros estamos llamados a ser fieles a Dios y a afrontar con valentía el rechazo, la persecución, los problemas que por motivo de nuestra fe se van presentando en nuestra vida. Más adelante, Saulo se encontrará con Jesús y cambiará su manera de pensar, se convertirá, y de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia, se convertirá en el más insigne proclamador y defensor de la fe en Cristo. En este capítulo, de los versículos del 4 al 8, nos encontramos con Felipe, el apóstol, que predicaba el Evangelio de Cristo y la gente lo escuchaba con suma atención y con un mismo espíritu. Con el poder del Espíritu de Cristo, realizó en aquellas comunidades varios milagros. Paralíticos y cojos quedaron curados. Cuando la fe es testimoniada de esta manera, provoca en nosotros un sinnúmero de milagros, sobre todo el más importante, la conversión. Porque Dios transforma nuestro corazón, nos sana interiormente y nuestra tristeza se convierte en alegría, el desasosiego se convierte en paz, el rencor o el resentimiento en perdón, el egoísmo en generosidad, el odio en caridad, nuestra apatía e indiferencia en entrega y generosidad, y nuestro testimonio en el servicio llena, como el testimonio de Felipe, de alegría todo nuestro entorno. De los versículos 9 al 25 se nos narra la presencia de un personaje llamado Simón, que era una especie de mago, a quien las personas admiraban. También en nuestra época hay muchos hermanos nuestros que admiran a gente que se presenta con ciertos poderes, magos, predicadores, hechiceros, adivinos. Les gustan los horóscopos y muchas pseudoespiritualidades como el yoga, la lectura de las cartas, la New Age, etc., que arrastran y terminan engañando a muchos cristianos. Pues bien, ante la llegada del apóstol Felipe, las personas son evangelizadas y se convierten a Cristo, se hacen bautizar, incluso hasta el mismo Simón el mago se hace bautizar. Luego llegan Pedro y Juan, puesto que, aunque se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan llegan para imponerles las manos y recibieron precisamente el Espíritu Santo. Ante esto, Simón el mago
comete un gravísimo error. Ofreció dinero a los apóstoles para recibir él también el poder de transmitir el Espíritu Santo. E inmediatamente es amonestado por Pedro, que le dice: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hermanos, la fe, la caridad, la esperanza y desde luego la gracia no son cosas que se puedan comprar. Se trata de dones que Dios otorga a quien Él quiere. Actualmente sigue habiendo mucha gente que piensa que se pueden comprar. Lo más importante es la conversión, la escucha de la palabra de Dios, hacer el esfuerzo por participar conscientemente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación, practicar la caridad, las obras de misericordia, para que el Señor nos dé la verdadera paz, para que nuestro corazón sea generoso, solidario, bondadoso, misericordioso. Finalmente, del versículo 26 al 40, se nos presenta una vez más al apóstol Felipe encontrándose con un etíope. Este pasaje nos recuerda aquel encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, ya que de la misma manera que el Señor explicó las Escrituras a estos discípulos, así Felipe le explica al etíope aquel texto del profeta Isaías que hacía referencia a Jesucristo. Felipe le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y éste respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Esto nos invita para que también nosotros nos acerquemos y nos interesemos por adentrarnos en las Escrituras. Debemos buscar a alguien que nos ayude a entenderlas, un guía que nos acompañe a encontrarnos con Jesús. Y esto solamente lo encontramos en nuestra iglesia. O bien, si nosotros sabemos un poquito más que nuestros hermanos, tenemos el deber de anunciar la buena nueva del Evangelio y testimoniar con nuestra vida lo que el Señor ha obrado en nosotros. Al final, Felipe bautizó al etíope y se dirigió a seguir evangelizando, recorriendo las ciudades hasta llegar a Cesarea de Filipo. Pues muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.